estimados amigos, alumnos del curso de Física de las Radiaciones y Dosimetría. Estamos ya en la parte final del curso y está dedicado un poco a mostrar la experiencia que tienen los alumnos en los temas del curso, porque la experiencia es lo más valioso que puede tener un profesional. Tenemos la suerte de contar con alumnos, participantes que están trabajando en el campo nuclear, en campo de las radiaciones. En este caso se trata de el alumno David Guarach, físico, que va a exponernos cómo ocurre el monitoreo de la radiación y la manera de protegerse en el campo en el que él se desarrolla. Gracias, David. Cuando Muchas gracias, profesor. tú mismo eres. ¿Se puede ver la pantalla? Así es, muy bonita, sí. Perfecto. Entonces, agradeciendo otra vez el pase, profesor. Buenas noches, compañeros, público que está viendo este video. En esta oportunidad voy a hablarles un poco acerca de mi experiencia como especialista en protección radiológica trabajando en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Mi estancia en el IPEN se puede dividir en dos partes principales. Una primera etapa de algunos años en las cuales yo trabajé directamente con control de calidad para equipos médicos, monitoreo, calibración dosimétrica de detectores de radiación, un poco de control de calidad de equipos de medicina nuclear. Esa es la primera etapa. Y actualmente me estoy dedicando de lleno a las actividades de protección radiológica para las aplicaciones industriales. Entonces, vamos con la primera parte. Bueno, este es el contenido de la charla que les voy a presentar ahora. Vamos a hablar primero acerca de las aplicaciones en la medicina, siempre desde el punto de vista de mi experiencia. Aplicaciones en la industria, un poco de normatividad brevemente y un poquito también acerca de la acción del IPEN, ¿no? Bien, las aplicaciones en medicina son varias. Por enumerar las principales, tenemos la radioterapia, el intervencionismo, que viene a ser los equipos de fluoroscopía, el radiodiagnóstico de tomografía computarizada, mamografía, radiografía convencional, también hay la medicina nuclear, pero en todas estas, las aplicaciones en medicina que yo estoy enumerando, lo que me ha llevado a mí a encontrarme con estas prácticas básicamente es el control de calidad, ya que en su momento yo me desempeñé como especialista en metrología dentro del laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas, y esta instalación tiene dentro de sus funciones dar un servicio de control de calidad para distintos equipos, tanto como para radioterapia, los equipos que ustedes pueden ver aquí, las aplicaciones que ustedes pueden ver en la imagen. El desarrollo del servicio de control de calidad para estas prácticas es similar, no difiere mucho de una práctica a otra. En radioterapia, naturalmente, los parámetros que se van a controlar son mayores y, por tanto, hay un mayor número de estudios que se realizan. Y los más sencillos vendrían a ser los de radiografía convencional, los dentales, ¿no? Vendrían a ser los que son más sencillos de trabajar. Para no hacer demasiado complicado esta breve charla, he tomado una de las prácticas que tiene un nivel de dificultad promedio, que vendría a ser la mamografía. Entonces, le voy a hablar un poquito acerca de en qué consiste un control de calidad para equipos de mamografía, ahondando solamente brevemente en los detalles más importantes. Bueno, los procedimientos para poder realizar estos controles de calidad están o se derivan de documentos emitidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica, son recomendaciones. En este caso, el TECDOC 1517, el control de calidad en mamografía, que es una recomendación que da el OIEA, que en el laboratorio secundario adaptamos a nuestra realidad, ya que las recomendaciones del OIEA no necesariamente están relacionadas con la tecnología que tiene cada país. Bien, la primera parte de un control de calidad está dado por la toma de datos del equipo con el cual la toma de datos
del equipo con el que vamos a trabajar. Primero tomamos los datos de la instalación, luego tomamos datos acerca de las características del equipo, marca, modelo, serie, algunos detalles técnicos que sean de importancia para la evaluación. Todo esto se puede corroborar mediante visualmente a través de las placas de identificación de los distintos equipos. Entonces, una inspección visual ya entrando a la evaluación sería, por ejemplo, para los equipos de mamografía, ver si en el ítem 1, en el tercer cuadro, pueden ver que el equipo es mecánicamente estable. Debemos dar nosotros una respuesta de sí o no. Esto consiste básicamente en tomar los distintos partes del equipo de mamografía y revisar si es que mediante el uso de una fuerza moderada, estas piezas se mantienen fijas en su lugar, o si por el contrario las piezas se encuentran movibles, se encuentran poco ajustadas, y lo cual podría pues, llevar a un trabajo ineficiente de los estudios de mamografía. También se revisan los indicadores de luz. Estos equipos de mamografía, así como los demás equipos de estudios de diagnóstico y también de terapia, tienen indicadores luminosos para poder realizar una correcta ubicación del objeto que se va a estudiar. Entonces, estos indicadores luminosos tienen que funcionar, ¿no? Los movimientos de las partes mecánicas que deben moverse para poder realizar un correcto funcionamiento, si es que estos se están moviendo de una manera libre, o si por el contrario los movimientos están toscos y está demasiado rígido en su rotación, en su desplazamiento, también son indicadores que tienen que ser evaluados. Y así pueden ver la lista, son 15 ítems que se revisan rápidamente para verificar que el equipo físicamente se encuentra operativo, ¿no? Una segunda etapa del estudio, del control de calidad para un equipo de mamografía, así como también, esto se comparte con los equipos de radioterapia, de tomografía computarizada, un equipo de rayos X convencional, un equipo dental, todos comparten el aspecto visual. Ahora también van a compartir esta segunda etapa, que es la medición de la radiación de fuga. Básicamente consiste en usar una cámara de ionización que tenga capacidad para poder leer niveles de radiación lo más bajo posible, que sea lo más sensible posible. Ello lleva a que el detector de radiación tenga el mayor volumen que sea posible para poder realizar una estimación o una lectura de cuánto es la radiación que va a escapar a través de las paredes del tubo que no sean el haz directo. Es decir, el haz directo, que es por donde la radiación tiene que salir para su funcionamiento, se obstruye, se tapa, utilizando algún tipo de plancha de plomo, por ejemplo. Entonces, una vez que esto se ha tapado, se procede a utilizar esta cámara de ionización altamente sensible, ubicándola en distintas posiciones alrededor del punto focal, que es básicamente el punto estimado de donde la radiación de rayos X es emitida. Entonces, esa cámara de ionización va unida a un conversor, que es el equipo que ustedes pueden ver a la derecha arriba, y este conversor se conecta a un electrómetro, que es el equipo que ustedes pueden ver abajo, que es básicamente el que va a mostrar mediante una indicación numérica cuánto es la radiación que la cámara de ionización ha captado. Entonces, existen parámetros para poder establecer cuándo la radiación de fuga se encuentra dentro de un margen correcto y cuándo no. Esto es importante porque los continuos disparos que se dan con el equipo de rayos X, si el blindaje alrededor del tubo está dañado, habrá una radiación de fuga que afectará principalmente al operador, también al paciente, y es importante que la integridad del blindaje sobre el tubo se encuentre adecuadamente funcionando. Otro parámetro que se revisa en el caso de mamografía, así como también en los demás equipos, es la tensión
que el tubo de rayos X nominalmente emite comparada con lo que emite de manera real, ¿no? Para esto, sobra decir que todos los detectores de radiación, llámese las cámaras de ionización y demás, también así como los analizadores de rayos X, como el que ustedes están viendo aquí, es ese equipito, ese detector color lila, es un analizador de rayos X. Seguramente que tengo compañeros en el curso que están seguramente familiarizados con este tipo de equipos. Estos equipos tienen que estar debidamente calibrados, ¿no? Sobra decirlo. Entonces, nosotros damos por sentado que las lecturas que estos equipos arrojan son verídicos. Entonces, estos analizadores reciben la radiación que proviene del tubo de rayos X y ellos nos dan una lectura acerca de cuál fue la tensión del tubo de rayos X que ellos han cuantificado. Eso se compara con la indicación nominal del equipo, la configuración que ingresa el operador del equipo, y tiene que haber una correspondencia, ¿no? La correspondencia tiene que ser la igualdad. Hay un margen, por supuesto, hay un margen de error, 5%, 10%. En este caso, no recuerdo exactamente cuánto es, pero si lo preguntan, yo al final les puedo mostrar cuáles son las tolerancias, ¿no? Entonces, los equipos analizadores de rayos X son muchos, no hay uno solo. El equipo de color lila que ustedes pueden ver en la figura de arriba, que ya está ubicado encima del chasis donde se dispara la radiación para hacer los estudios de mamografía. Esa superficie negra sobre la que descansa el analizador de rayos X en la figura de arriba es justamente la superficie donde se apoya la glándula mamaria de la paciente, ¿no? Otros equipos que pueden realizar estos estudios son un analizador de rayos X como el PTW Diavolt, que ustedes pueden ver también en la figura derecha abajo. También cumple la misma función, ¿no? De poder medir, analizar la radiación de rayos X que incida sobre él, dándonos una lectura del kilovoltaje, del tiempo de medición, de la dosis y demás. Hablando del tiempo, el tiempo de exposición también se analiza a la par que el voltaje. El tiempo de exposición también se hace una comparación entre el valor nominal que el equipo es configurado por parte del operador, así como el tiempo que el detector está recibiendo la radiación, ¿no? Este tiempo se puede medir en milisegundos y en exposiciones largas podrían llegar hasta los segundos, ¿no? Entonces, es una simple medición repetitiva de distintos valores de tiempos con distintos valores de kilovoltaje y se hace una relación. Mediante un estudio estadístico simple, se analiza la exactitud, se analiza también la repetibilidad y también la linealidad, ¿no? Otro parámetro que este sí difiere un poco dentro de los distintos equipos que mostré al inicio, dentro de las distintas prácticas, la evaluación de un sistema de colimación también es importante porque el equipo tiene piezas mecánicas, tiene haces de luz que ellos definen cuál es el campo de radiación nominal que el operador utiliza para poder mejorar la eficiencia del estudio, irradiando solamente las zonas que sean estrictamente necesarias del paciente para obtener el estudio mamográfico. Se espera que esas indicaciones mecánicas coincidan con la indicación radiológica, es decir, con el haz real de radiación. Entonces, para poder determinar que las indicaciones luminosas, como ustedes pueden ver en la parte de la figura de la izquierda, coinciden con el haz real, entonces por lo general se pone un chasis con una placa radiográfica que esté en blanco, que no haya nada en el medio. Se ubican algunos objetos radiopacos, básicamente son piezas metálicas, pueden ser piezas de plomo, podrían ser objetos como una moneda, por ejemplo, también funcionan, para poder delimitar cuáles son los haces de luz. Entonces, una vez que nosotros ubicamos los objetos radiopacos para delimitar cuál es el campo de radiación de luz, o cuál es el campo de luz, a la hora de hacer la irradiación, se espera que también la radiación, el haz de radiación, coincida con los márgenes que nosotros hemos delimitado con los objetos radiopacos.
como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, no necesariamente el campo de radiación va a coincidir con el campo de luz. Entonces, esas diferencias que siempre van a existir, se espera que sean cero, pero nunca son cero. Esas diferencias se hace una pequeña suma y una pequeña evaluación y se espera que estén dentro de un margen permisible. Para los compañeros que tengan alguna duda, si consideran que hay algo que no les ha quedado claro, pueden preguntar. Y también para los compañeros que quizás tengan más experiencia que yo en esto, si digo algo que quizás no es del todo correcto, no es del todo exacto, los invito a que me interrumpan y me hagan la aclaración necesaria. Otro factor que se estudia en un equipo de mamografía es, por ejemplo, la compresión, ¿no? ¿Cuál es la fuerza con la cual el compresor va a presionar la mama? Hay un margen que es el recomendado entre 15 a 20 kilogramos de peso. Entonces, para hacer esta evaluación, basta con poner una balanza y que el sistema comprima la balanza para poder evaluar cuál es la compresión correspondiente. Uno de los parámetros más importantes que se evalúa, esto se evalúa en todo tipo de equipos, es el rendimiento del tubo, ¿no? El rendimiento no es otra cosa que la relación que existe entre la energía que emite el tubo de rayos X respecto a la carga, expresado en miliamperes segundo, que el tubo de rayos X recibe como alimentación. Entonces, esta relación es importante porque nos indica a nosotros que el tubo de rayos X está trabajando, está dando la energía necesaria para que el estudio sea el más adecuado y que el tubo no está dando ni demasiada energía o necesita demasiada tensión y demasiado tiempo de exposición para poder dar la energía necesaria. Entonces, esta carga es una relación entre la dosis que se va a medir y el producto de tensión por corriente que el tubo de rayos X va a recibir como alimentación. Por tanto, ya se podrán imaginar que la carga o el rendimiento del tubo se va a medir en unidades de miligray sobre MAS o miliamper segundo, ¿no? Los equipos que se utilizan para poder determinar cuál es la dosis que ha recibido el equipo son las cámaras de ionización, como la que ustedes pueden ver en la imagen de la derecha. Son unas cámaras pequeñas que se ubican en la zona donde el campo de radiación va a incidir. Se establece cuáles son los valores de tiempo y carga, bueno, tiempo y corriente, que daría al final carga, que el tubo va a recibir. Eso se puede corregir con las primeras evaluaciones que se hicieron del tiempo de exposición. La corriente no se evalúa debido a que en este control de calidad es una evaluación no invasiva y para poder medir la corriente en el tubo tendríamos que invadir el sistema, tendríamos que abrir la electrónica y poder hacer una evaluación que no está comprendida dentro del servicio de control de calidad que ofrece el IPEN. Entonces, no nos queda otra que confiar en que la corriente es la adecuada. Para eso, antes de hacer el control de calidad, se espera que todos los equipos a evaluar hayan sido previamente revisados por el servicio o por el proveedor del equipo, que es quien usualmente suele realizar el mantenimiento preventivo de los equipos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que les estaba diciendo, nosotros podemos corregir cuál es la carga que el tubo de rayos X va a emitir. Nosotros medimos la dosis con un detector de radiación, que en este caso es una cámara de ionización de pequeño volumen, y esa relación nos va a dar a nosotros un valor. Ese valor va a ser el rendimiento del tubo. El margen de aceptación del rendimiento es que para equipos de mamografía, que el rendimiento sea mayor a 30 miligrays sobre miliamper segundo, ¿no? Si quieren, para ahondar más en qué es el rendimiento y demás, tendría que abocarme más a la teoría y creo que no es el objetivo de esta charla por ahora. Como por último, para cerrar con lo que es control de calidad, es también importante la evaluación de la calidad de la imagen. Este examen es distinto para todos los equipos de rayos X, tanto para diagnóstico como para terapia. El control de la calidad de la imagen consiste básicamente en utilizar fantomas
con características especiales que son evaluadas como si fuese un paciente. A través del equipo se obtiene una imagen y se conoce, por teoría, cuál es la imagen ideal que debería arrojar producto de la irradiación o producto del estudio de esos fantomas. En el caso que ustedes pueden ver aquí, este fantoma tiene algunas peculiaridades dentro de su geometría. Tiene simuladores de fibrillas, simuladores de masas y simuladores de microcalcificaciones. Tiene un determinado número de cada uno de esos elementos y el examen consiste en evaluar qué tan capaz es el sistema de poder leer o poder visualizar desde la medición más gruesa hasta la medición más fina. Fíjense, fibras se le va a conocer a las líneas oblicuas que ustedes pueden ver en la imagen de la derecha abajo, perdón. Esas líneas oblicuas son las fibras y si se darán cuenta tenemos 6 líneas. Todas tienen distinto grado de intensidad. Las fibras más intensas, más gruesas, son las que son más fáciles de detectar y la fibra que es más tenue es la que es más difícil de detectar. Son 6, se darán cuenta que van a ir bajando en intensidad y se espera que un equipo sea aprobado pudiendo siempre ser capaz de medir 4 o más de esas fibras. Lo mismo para las masas, que vendrían a ser esas bolas, esas esferas. También aquí en este caso tiene 5 masas y se espera que el sistema sea capaz de detectar como mínimo 3. Y las microcalcificaciones, que son esa serie de puntitos, esos 5 puntos en forma pentagonal, son las denominadas microcalcificaciones y se espera que un sistema correcto sea capaz de medir al menos 3. Bueno, eso sería respecto a la primera parte, al control de calidad. Yo he tenido la oportunidad de realizar este tipo de servicios en distintas clínicas, distintos hospitales del país, que confiaban en el IPEN y en su capacidad de poder realizar estas evaluaciones para su correcto servicio a la población. Basta decir que estos no son los únicos exámenes, sino que hay más exámenes que se realizan, pero no los tomo aquí porque ya entran dentro de detalles un poquito más específicos. Y también, además, basta decir que equipos como la de tomografía computarizada, para la calidad de imagen tienen más fantomas, tienen una serie de fantomas que nos ofrecen distintos tipos de información en aras de poder determinar qué tan capaces de poder tener una imagen adecuada, ¿no? La segunda parte de mi charla les va a hablar acerca de un poco de lo que yo hago ahora. Actualmente yo pertenezco a la División de Protección Radiológica de la Subdirección de Seguridad Radiológica de IPEN, de la Dirección de Servicios. Esta área a la que yo pertenezco brinda servicios a las empresas que usan medidores nucleares. Es decir, que utilicen fuentes de radiación para determinadas aplicaciones. Entonces, una fuente de radiación es utilizada en una determinada práctica cuando primero se justifica su uso. Es decir, que el uso de las radiaciones ionizantes sobre otro tipo de tecnologías justifica el demérito de la posible exposición o la potencial exposición al público a través de una ganancia, ya sea económica, ya sea humana, porque las fuentes de radiación, siempre que se encuentren dentro del correcto uso, tienen grandes beneficios respecto a otras tecnologías, empezando porque no necesitan corriente, una fuente de radiación. Por ejemplo, la lonchera que ustedes pueden ver en la parte de arriba a la derecha, que es un equipo usado para radiografía industrial. Este tipo de equipos tienen fuentes de radiación de iridio 192, que por sus características son muy apreciadas para estas prácticas. Consiste básicamente en poder enviar la fuente hacia una zona en la cual se encuentre una estructura metálica que se quiere evaluar. Se utiliza alrededor de la pieza metálica, se pone un sensor, una especie de placa radiográfica que va a recibir la radiación que va a atravesar la estructura metálica, lo cual vendría a ser el equivalente a una radiografía de una extremidad.
Y mediante la imagen que se obtiene podríamos determinar si es que la estructura en cuestión tiene algún tipo de imperfección interna que podría comprometer la seguridad del material que fuese que se estuviese transportando a través de la pieza. Por ejemplo, el gasoducto, una serie de tuberías que lleven hidrocarburos. Es importantísimo garantizar que la estructura que va a transportar este material tan peligroso en cuanto a combustión, que estas tuberías se encuentren en óptimas condiciones de transporte, ¿no? Aquí les voy a mostrar algunas prácticas industriales que son las con las que yo más tengo relación. Por un lado, la radiografía industrial, que es de las que yo les voy a hablar ahora. Los medidores nucleares, por lo general, son detectores usados para poder determinar humedades en suelos para la ingeniería civil. La fluorescencia y difracción de rayos X, que es muy usado por las empresas que se realicen o que se dediquen a analizar muestras minerales. La irradiación de productos, que también es muy importante para la industria de la agroexportación. Perfilaje de pozos y vigilancia y control de objetos. Un poquitito nomás de cada uno. Entonces, en las aplicaciones médicas, lo que hablé yo al inicio, cuando evalúas la protección radiológica en las prácticas médicas, tú tienes tres grupos que te van a importar. Por un lado está el paciente, por otro lado están los profesionales que vienen a hacer la plana médica, y por otro lado estamos nosotros, que somos el público. En el caso de las exposiciones en aplicaciones industriales, desaparece el factor del paciente y nos quedamos solamente con los trabajadores ocupacionalmente expuestos, personas que de manera consciente aceptan el riesgo de trabajar usando radiaciones ionizantes y que por ello son compensados mediante una remuneración. Y por otro lado tenemos al público en general, ¿no? El público que no tiene por qué ser irradiado por las fuentes de radiación, y para lo cual se adoptan medidas más rigurosas, ¿no? Bien, la radiografía industrial, bueno, los beneficios son que forma parte de los ensayos no destructivos, nos permiten poder determinar con una gran exactitud y utilizando un mínimo de recursos, poder evaluar estructuras metálicas, de concreto y demás, ¿no? En demérito, la radiografía industrial, lo que preocupa y por lo cual yo les estoy hablando de esto, es que dentro de las prácticas industriales, la mayor cantidad de accidentes que se han visto sucedidas, que inclusive han comprometido la salud de algunas personas, están relacionadas justamente con la práctica de la radiografía industrial. Y es debido a que la naturaleza de la práctica, como ustedes pueden ver en la imagen de abajo, estos equipos están diseñados para trabajar en campo. Es decir, que estos equipos no solamente están al aire libre, expuestos a condiciones ambientales adversas que pudieran causar algún tipo de deterioro físico, sino también al hurto o robo. Además de una mala praxis debido a una capacitación ineficiente o, en todo caso, a un sobre... digamos que las personas se pueden confiar demasiado en que ya han hecho una práctica muchas veces y podrían saltarse aspectos de seguridad que podrían llevar a algún tipo de accidente. Entonces, estas fuentes de iridio 192 tienen una muy alta intensidad. Entonces, si salen de control y pueden llegar a pueden llegar a exponer a alguna persona, en un tiempo relativamente corto son capaces de producir un daño relativamente alto, comprometiendo inclusive la vida de la persona. Por ello es que esta práctica es bastante estudiada en cuanto a aspectos de seguridad. Entonces, lo que yo les voy a hablar ahora, no lo he inventado yo, sino forma parte de las recomendaciones de la Guía de Seguridad Específica del OIEA, la SSG número 11. Esta establece un marco de tratamiento, un marco que las empresas, bueno, en general los países deben implementar para poder garantizar que esta práctica de radiografía industrial se realice con la mayor seguridad posible, ¿no?
¿Qué establece el plan? Establece que todas las instalaciones que utilicen fuentes de radiación de gammagrafía industrial deben tener implementado un programa de protección radiológica. Este programa tiene o abarca toda la estructura de la empresa, debe tomar en cuenta aspectos de políticas, aspectos de responsabilidades, los procedimientos y demás de las empresas que van a usar, que van a trabajar con las fuentes de gammagrafía industrial, ¿no? Entonces, este programa es lo más completo posible. Se debe no solamente elaborar, sino también se debe revisar y se debe realizar un seguimiento por parte de un grupo de personas debidamente cualificadas para garantizar que el programa se está cumpliendo, que no sea letra muerta en un documento, ¿no? Igual, estos programas, los ejemplos o recomendaciones de cómo hacer este programa son de conocimiento público. El Organismo Internacional de Energía Atómica tiene dentro de su biblioteca recomendaciones de cómo hacer este tipo de documentos. ¿Y qué es lo que compone un programa de protección radiológica? Algunos aspectos que yo les voy a enumerar aquí son la cualificación y la capacitación al personal, ¿no? Todo personal que va a trabajar con fuentes de gammagrafía industrial tiene que estar debidamente capacitado y cualificado. Entonces, dentro del territorio peruano, ¿cuáles son las oportunidades de capacitación que se ofrecen? El IPEN tiene una oferta de capacitación a través del Centro de Estudios Nucleares, el CECEN. Brinda capacitaciones para las personas que estén interesadas en aprender a trabajar con este tipo de fuentes. A su vez que también no basta con tener una capacitación, sino que debido a la naturaleza de estas prácticas también se necesita una licencia. Por tanto, la OTAN, la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, que forma parte también del IPEN, tiene un programa de emisión de licencias previa evaluación escrita y previa capacitación también, para poder garantizar que las personas que van a operar este tipo de equipos tengan de manera acreditada una capacitación para poder resguardar su salud y la salud de los demás, ¿no? Otro aspecto importante es la monitorización individual de los trabajadores. Esto se puede abarcar desde varios puntos. Por un lado, la dosimetría personal, que es decir, el uso de los dosímetros, es importantísimo en este tipo de prácticas. El servicio de dosimetría es ofrecida por empresas privadas dentro del territorio peruano. El periodo de medición de un dosímetro personal en el territorio peruano es de 1 mes. Y todas las empresas que ofrecen estos servicios están debidamente acreditadas por el IPEN en cuanto a su capacidad de poder ofrecer este servicio de manera adecuada. Por otro lado, está también la monitorización ambiental. Es decir, que no basta con tener un dosímetro personal, ya que uno podría estar expuesto a radiación debido a que la fuente de radiación pueda salir de control. Llámese que, como la fuente de radiación está unida a una especie de manguera, esa manguera se tiene que estirar para llegar al punto donde se va a realizar la evaluación. Esa manguera es susceptible a que pueda desprenderse la fuente del mismo. Y si la fuente se desprende, como ya ha pasado, si el trabajador no está atento, no será capaz de darse cuenta que esta fuente se ha desprendido si no tiene un monitor de radiación que pueda ayudarlo a darse cuenta que el nivel de radiación presente donde él se encuentra así se ha elevado de manera significativa. El dosímetro personal, nosotros como bien sabemos, es un detector pasivo, no nos va a decir si hay un elevado nivel de radiación o no junto a nosotros, hasta que el dosímetro personal haya sido llevado a un laboratorio. Entonces, los detectores de radiación portátiles de mano son muy importantes en ese sentido. Muchos accidentes se han llevado o se han dado debido a que las personas que se han visto involucradas no estaban utilizando los monitores de radiación o no tenían los monitores de radiación o estos no estaban disponibles. O lo tenían, pero como no hubo una política de mantenimiento de estos equipos, el detector podía haber estado malogrado desde hace tiempo atrás y nadie se dio cuenta.
confiados en que el detector debería medir cuando nunca lo iba a hacer. Otro aspecto es la monitorización del lugar de trabajo, ¿no? O sea, no basta con los detectores de mano y los detectores, los dosímetros personales, ¿no? Por lo general, los ambientes donde se encuentran las fuentes de radiación de gamografía industrial tienen que tener detectores de ambiente que se encuentren ubicados en zonas estratégicas y que estén funcionando de manera continua para que, en cuanto a la fuente de radiación sea expuesta, estos detectores puedan dar aviso, ¿no? Es importante que se monitoree todos los ambientes de trabajo para garantizar que las personas que se encuentran trabajando con la fuente de radiación estén siempre en una zona segura. Esto va muy de la mano con la delimitación de las zonas de trabajo. Tenemos por un lado el área controlada, el área supervisada y el área libre. El área libre es donde se encuentran todas las personas que no están trabajando con esta fuente y que para la práctica en cuestión son público. Por otro lado tenemos el área supervisada, que es un área donde ya se encuentran trabajando las personas que están involucradas con el uso de la fuente de radiación, pero es un área en el que el nivel de radiación se controla debido a que está diseñado para que las personas puedan trabajar de manera permanente. Y finalmente el área controlada, que es donde se encuentra el mayor nivel de radiación, que es donde la fuente se va a exponer, y es un lugar en el que el trabajador no debería estar presente a menos que cumpla un procedimiento específico. El control de las fuentes radiactivas también, toda fuente de radiación que ingresa al país tiene que ingresar con el visto bueno de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional. Esta permite la importación, la instalación y uso de la fuente de radiación por parte de la empresa explotadora, ¿no? Una vez que la fuente va a dejar de estar en uso, tiene que notificársele al ente regulador para que éste pueda dar el visto bueno de la baja de la fuente de radiación y pueda monitorear la gestión del mismo hasta que finalmente llega a responsabilidad de otra empresa. En cuanto a la baja de una fuente de radiación, por lo general las empresas tienen dos caminos. Por un lado, toman la oferta que el IPEN da hacia la sociedad acerca de la gestión de residuos radiactivos a través de su planta de gestión de residuos radiactivos, o también puede realizar la repatriación de las fuentes con las empresas proveedoras del mismo. Y durante el uso de las fuentes de radiación, cuando una fuente va a ser transportada, por ejemplo, va a ser transferida de una empresa a otra, toda aquella acción que involucre un cambio en las fuentes de radiación importante debe ser notificada al ente regulador, ¿no? También las fuentes de radiografía industrial, los equipos que se utilizan para poder realizar las radiografías, esa mochila amarilla que les había mostrado al inicio, tanto como el sistema mecánico, que es el que toma la fuente y la transporta de un punto a otro punto. Entonces, estos dispositivos son denominados dispositivos de exposición. Estos dispositivos cumplen o tienen que cumplir requisitos como por ejemplo la norma ISO 3999 o equivalentes nacionales para poder garantizar que su funcionamiento vaya a ser el óptimo, ya que es muy importante que estos equipos funcionen correctamente. También debe formar parte del plan de protección radiológica el debido mantenimiento de los mismos por parte de personal debidamente cualificado. Todos los dispositivos de blindajes y demás, todos estos dispositivos que no son directamente la fuente, sino son todo aquello que ayuda a que la fuente pueda realizar su trabajo adecuadamente, tienen que estar debidamente revisados, mantenidos por parte de profesional cualificado, ¿no? En el caso particular de la radiografía industrial, existen dos técnicas para poder realizar el ensayo. Por un lado, el trabajo en recintos cerrados y por otro lado, el trabajo en campo. En cuanto a los recintos cerrados o recintos blindados,
es el trabajo de preferencia, debido a que ahí es donde las piezas mecánicas que van a ser evaluadas mediante radiografía industrial son llevadas a ese recinto que tiene toda la estructura necesaria para poder contener la radiación, y de esa manera las potenciales exposiciones al público se reducen al mínimo. En la medida de lo que sea posible, siempre se trata de que los ensayos de radiografía se realicen en recintos blindados, pero no siempre es el caso. Muchas veces hay que mover la fuente de radiación hacia el punto de evaluación, debido a que la pieza a evaluar es demasiado grande, o simple y llanamente su movimiento es demasiado complicado, y resulta mucho más fácil mover la fuente de radiación. Aquí es donde entra un poco el poner sobre la balanza la facilidad en cuanto a llevar la fuente con la exposición de la fuente a posibles eventos desafortunados, que vamos a revisar ahora. Entonces, en la radiografía in situ, el trabajo tiene que ser mínimo 2 personas, tiene que delimitarse el área adecuadamente previo al trabajo, y realizar todas las acciones con los debidos procedimientos. El transporte de las fuentes radiactivas, en la medida de lo posible, tiene que hacerse. Hay toda una serie de recomendaciones en cuanto al transporte de fuentes radiactivas dadas por el OIEA. Ellos tienen documentos, tienen cursos y demás, que por cierto les adelanto, existen cursos de transporte de material radiactivo que en este momento están libres, son cursos virtuales, e-learning. Justamente yo hoy en la mañana tuve la oportunidad de llevar una de las charlas del Organismo Internacional de Energía Atómica respecto a la seguridad de las fuentes radiológicas. Es una serie de charlas, empezaron ayer y van a realizarse a lo largo de todo este año. Les recomiendo a los compañeros que puedan revisar los cursos libres del Organismo Internacional. Y también es importante que haya un plan de preparación y respuesta para casos de alguna emergencia, ¿no? Esto se entiende claramente. Si en caso sucede algún tipo de siniestro que tiene que estar previamente pensado por el grupo de profesionales de la empresa, tiene que haber un plan de respuesta. Bueno, otro tipo de prácticas es la irradiación de productos y alimentos, que no voy a entrar en detalle, pero ahí les dejo para la presentación que ustedes puedan realizar. Los medidores nucleares, esto lo voy a pasar porque los aspectos de seguridad son los mismos que en radiografía industrial, solamente que menos rigurosos. Respecto a la normatividad, por un lado tenemos el reglamento de la ley 28028, que es la carta magna para nosotros en cuanto a uso de las fuentes de radiación, y por otro lado las recomendaciones del organismo internacional, a través de las ICRPs y los Safety Standards, ¿no? Entonces, ¿qué dice el reglamento de la ley 28028? Que la categorización de las fuentes de radiación se van a hacer en función de su nivel de riesgo, ¿no? Entonces, si debido a esto se categorizará con un mayor nivel a los que más riesgo conllevarán que respecto a otras prácticas. Para el caso de prácticas médicas, la categoría A va a corresponder a las prácticas que tengan un mayor riesgo asociado, y la categoría D van a ser las que menos riesgo asociado van a tener, ¿no? La vigencia es la vigencia de licencia de funcionamiento que la OTAN emite a las instalaciones que van a realizar las prácticas que se encuentran enumeradas, ¿no? Esto es respecto a las prácticas médicas. Respecto a las prácticas no médicas, también aquí todo esto ustedes lo pueden encontrar en el reglamento de la ley, en el apéndice, me parece que es el apéndice 1. Todo está en el reglamento de la ley 28028. Y un poquito respecto a hablar del IPEN, porque esta ya es la parte final. Aquí les presento una foto del reactor RP10, ¿no?, de Warangal. Bueno, la función del IPEN, ¿no?, como regulador, autorización, control y fiscalización del uso de las fuentes de radiación ionizante relativos a seguridad radiológica y nuclear, protección física y salvaguardias de los materiales nucleares en el territorio nacional, ¿no? Ahí les pongo la visión y la visión del IPEN. Entonces, el IPEN está conformado por varias áreas. Rapidito nomás, investigación y desarrollo. El primero que les voy a contar, básicamente son un grupo de profesionales que se dedican a investigar nuevos usos, nuevas aplicaciones y demás para fortalecer el conocimiento en cuanto al uso de las radiaciones ionizantes, ¿no?
Aquí les pongo dos trabajos de dos compañeros del IPEN. Por un lado el magíster Pablo Mendoza y por otro lado mi compañero de la facultad, el licenciado Víctor Poma. Otro aspecto u otra aplicación del IPEN muy importante es la planta de producción de radioisótopos. Su nombre lo dice, ellos producen radioisótopos para uso médico principalmente. Aquí les pongo, esta es información que pueden encontrar en la página del IPEN acerca de los productos que la planta produce, ¿no? Y la seguridad radiológica, que es el área en la que yo me encuentro, en la que trabajamos tanto con muestras ambientales como muestras de alimentos y productos. Entonces, alimentos como, por ejemplo, leche, conservas de pescado, productos agrícolas, este tipo de equipos llegan al área de seguridad radiológica, llegan a mi laboratorio y yo evalúo cuál es el nivel de presencia de elementos radiactivos como el cesio-137, cesio-134, yodo 131, cobalto 60, cobalto 57 y demás radioisótopos, potasio 40 por ejemplo, que requiere el cliente se compruebe que su concentración se encuentra por debajo de lo que enumera el Reglamento de Seguridad Nacional. El reglamento estipula cuáles son los niveles máximos de concentración de materiales radiactivos en distintos tipos de muestras ambientales y nosotros realizamos esa verificación mediante una cuantificación utilizando equipos de semiconductores y centelleo, bueno, equipos de centelleo, ¿no? También ofrecemos el servicio, como ustedes pueden ver en la figura de abajo a la derecha, de pruebas de hermeticidad sobre medidores nucleares. Es decir, nosotros tomamos un frotis, este frotis lo llevamos a un medidor, a un contador, y este nos va a cuantificar cuánta radiación se ha adherido al frotis en cuestión. También existe una reglamentación para determinar cuando esta cuantificación del nivel de adherencia al frotis está por debajo o está por encima de los márgenes permisibles. Muchas de las empresas que nos piden el servicio de pruebas de hermeticidad son justamente empresas que tienen medidores nucleares como los que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda abajo. Son equipos que por lo general son de cesio, a veces son de iridio, a veces son de cobalto, dependiendo del material que se va a estudiar. Si es un material más denso, se necesitará una fuente de mayor intensidad como el cobalto. Si es un material más ligero, pues fuentes de radiación con menores energías como el cesio, por ejemplo. Sobre estos equipos es que yo he tenido que apersonarme, tomar una prueba de frotis mediante un hisopo o un frotis como tal, que es un paño. Se realiza un frotis alrededor del equipo y eso se contabiliza en un detector de semiconductor, como el que ustedes pueden ver a la derecha. Otro aspecto que nosotros hacemos es el apoyo a las fuerzas policiales para prevenir cualquier tipo de evento doloso. Por ejemplo, esa es una foto de los Juegos Panamericanos que se realizaron en Lima. Y bueno, servicios tecnológicos como la gestión de residuos radiactivos, la irradiación de alimentos para exportación y demás. Y por último, el laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas, que es donde se realizan las calibraciones de los detectores de radiación de las empresas que requieran este servicio. Y finalmente, la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional encargada de emitir las licencias personales y de instalaciones dentro del territorio. Bien, eso sería todo lo que quería mostrar respecto a mi experiencia en cuanto a protección radiológica, aprovechando que hoy es el Día de la Protección Radiológica. Hoy es, digamos que mi día, el día de todos los que trabajamos en esta área tan noble, ¿no? Profesor, le doy pase y yo ya termino mi exposición. Bueno, muchas gracias. Mañana continuamos con las preguntas.